Es un gran privilegio estar nuevamente acá en la casa del Señor, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema especial. Bueno, todos los temas son especiales, pero vamos a hablar, la simiente es la palabra de Dios, ¿verdad? Así. Quiero que busquemos ahí, por favor, busquemos San Lucas capítulo 8, San Lucas capítulo 8, del versículo 4 hasta el 15. Lo leemos y después oramos. San Lucas 8, del 4 al 15. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto, a 100 por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta hora y en este momento. Muchas gracias, Señor, porque cada uno de los que estamos acá, Señor, venimos a escuchar tu palabra. Y, Señor, rogamos, Padre Celestial, que nos des la fuerza, la fortaleza. Bendice tu palabra para cada uno de nosotros, Señor. Que caiga, como decimos, en buena tierra, y que germine y que dé fruto al 100 por uno. Padre Celestial, todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. La simiente es la palabra de Dios. Ese es el tema. Créanme de que ahorita tuve que tomar una pequeña decisión que a la vez me he sentido un poco mal. Me acaban de llamar que llevaron a alguien quemado a la casa. Entonces, pero creo que la parte más esencial, porque no sabemos las quemaduras, y cuando son quemaduras graves, lo más esencial es el hospital, ¿verdad? Entonces creo de que Dios por algo hizo que estuviera acá. Imagínense, hubiera llegado más temprano y ahí me hubiera quedado. Pero le digo: Señor, mejor que lo lleven al hospital. Entonces se ponen mal, ¿verdad? Que muchas veces uno diga eso, porque con confianza lo buscan a uno, pero en la realidad hay cosas que uno no las puede hacer en la casa. Entonces le digo: Señor, ayúdame, porque en veces ya uno, ya cuando tiene esa situación así, ¿verdad?, se siente esa vaguada, como dicen, pero lo importante es que yo sé que ellos van a salir bien. Ahora, hay algo que estamos hablando, que la simiente es la palabra de Dios, y si ustedes se fijan en la lectura, estaba diciendo la lectura ahí, que a aquellos, ¿verdad?, se les estaba diciendo por medio de qué, por parábolas. ¿Para qué? Para que oyendo, dice, ¿verdad?, y no entiendan, ¿verdad? Pero qué bendición es que a los discípulos se les reveló, ¿verdad? Y comenzamos viendo desde el 12, dice, y comienza a decir: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, dice, y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Muchas veces eso es lo que sucede.
muchos están creyendo, muchos están escuchando, pero hay muchas situaciones y directamente estos se van. Imagínense. Ahora, pero los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Yo creo de que muchos hemos escuchado eso. Yo tenía a alguien, no voy a mencionar el nombre porque es de mi familia, entonces, pero recibió la palabra, se alegró y él andaba evangelizando a medio mundo que veía, pero solo fue un tiempo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque muchas veces no hay, ¿verdad?, esa simiente directamente, esa solidez para seguir adelante. Pero imagínense algo, hay otros también que escuchan la palabra y ellos dicen, me gusta, voy a perseverar, voy a seguir en esto, voy a hacer lo otro. Pero ¿qué sucede cuando comienza, ¿verdad?, en los negocios de la vida? Muchas veces nosotros nos apartamos, aún como cristianos, ¿verdad? Dejamos las cosas de Dios y nos vamos directamente a nuestro trabajo. Y es esencial, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque nosotros queremos trabajar. Pero muchos dicen, ya no puedo asistir porque mi trabajo ya no me lo permite, ¿verdad? Entonces, y muchas cosas. Pero ¿qué es la parte tan medular o importante para nosotros? Es cuando nosotros la hemos recibido. Esa palabra cayó en buena tierra, ¿sí o no? Porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que los que la reciben y cayó ahí, estos van a dar fruto, dice, ¿verdad?, al 100 por uno. Cuando nosotros estamos llevando la palabra, cuando nosotros estamos hablando, estamos diciendo, estamos promoviéndola por otro sector, estamos haciéndolo y está germinando. Me agradó la frase que me decía el hermano, voy a llevar a alguien, pero a ver si lo bajamos por aquí, fue que me dijo, ¿verdad?, porque las gradas no va a poder subirme. Pero posiblemente no pudo, pero él hizo su trabajo, ¿verdad? Entonces se invitó. Entonces, ahora, la parte esencial es lo siguiente. Nosotros debemos de decirle gracias, Señor, porque hasta este momento, ¿verdad?, esa palabra ha caído en buena tierra. Esa palabra está germinando más. Imagínense ustedes. Ahora, la palabra de Dios es la simiente viva, ¿verdad?, que una vez plantada produce mucho fruto. Pero aparte de eso, esa simiente produce convicción. Yo les puedo preguntar a cada uno de ustedes, cuando se construye una casa, ¿qué es lo primero que se hace, hermano Mauricio? El cimiento, ¿verdad? Entonces, para nosotros es la simiente. ¿Y para nosotros qué es? Es la palabra de Dios, ¿sí o no? Y esa es la que nos mantiene. Ahora hacen las casas antisísmicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Porque hacen una buena simiente o un buen cimiento. Ahora, si nosotros nos alimentamos directamente con la palabra, ¿verdad?, día y noche, como dice en Josué, entonces nosotros vamos a estar en ese punto. Pero miren qué pasa cuando estamos así. Punto número 1, tenemos convicción. Juan 15:22. Imagínense algo lo que dice Jesucristo acá. Juan 15:22 dice, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Imagínense qué importante. Aquí hay una gran convicción de Jesucristo, ¿verdad?, para esta gente. Ahora, nosotros no vamos a ir a hablarle a las demás personas para que se condenen, no, en ningún momento. Sino lo que está sucediendo es que nosotros debemos de llegar a compartir. Imagínense algo, no vamos a llegar a lo que dice aquí Juan, ¿verdad?, 15:22, ¿verdad? Y como tenemos convicción, vamos a decirle, si no aceptas a Cristo y no perseveras, te vas para el infierno. No podemos convertirnos en jueces. Pero Jesucristo tenía toda la potestad, tenía toda la convicción y podía hacerlo, ¿sí o no? Entonces, esa es otra parte. Ahora, pero también cuando tenemos la simiente tenemos fe, ¿sí o no? Hay fe. Por eso dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando llegamos a este punto, hay algo que a mí me fascina, porque por esa fe, por esa convicción, nosotros creemos en Jesucristo, ¿sí o no? Porque nosotros no lo hemos visto, o alguien de ustedes lo ha visto, no, ¿verdad? Pero lo hemos sentido, decimos nosotros, lo sentimos porque somos templo y morada ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y cuando llegamos a esa situación, entonces nosotros decimos, Señor, pero te amo, ¿verdad? Pero con aquella convicción propia, con aquella fe. Y yo sé, y decimos nosotros, que Jesucristo es mi Redentor. Pero ese es por fe, hablamos por fe.
Y como dice la palabra, andamos por fe y no por vista, ¿verdad? Ahora, cuando llegamos a este otro punto, el punto 3, y esta parte nos gusta de las oraciones contestadas, ¿verdad? Porque cuando tenemos esa simiente, Dios nos contesta, ¿sí o no? Pero hay unos requisitos. Y estos son los requisitos que nosotros le ponemos como hombre, ¿sí o no? ¿Por qué les digo así? Porque fíjense lo que dice San Juan o Juan 15:7. Juan 15:7 dice algo. Y me gustó y se lo voy a parafrasear, se llama, ¿verdad? Dice así, miren. Si permanecéis en mí. Ojo, ¿cómo comienza? Si permanecéis en mí. Punto número 1, ¿sí o no? Sí. O sea, hay un requisito. Debemos de permanecer ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Sí. Ahora, pero fíjense lo que sigue después. Y mis palabras, dice, permanecen. ¿A dónde? ¿En quién? En vosotros. Muchas veces decimos nosotros, es que yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Él vive en mí. Sí. Pero, sí, él pasó el día de ayer, ¿verdad? Pero tenemos raíces de amargura, decía, algo así, ¿verdad? Pero tenemos esto, tenemos lo otro. ¿Saben qué? Hoy que venía, ojalá me equivoque, estaba alguien así y le digo yo, me dice, ¿para dónde va? Para la iglesia, le dije yo. Y estaba una señora, ya señora, y cuando oyó o escuchó que yo dije que para la iglesia, se puso a reír. Y yo le dije, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se burlan de mí. ¿Ah? Entonces yo dije, bueno, Señor, no hay ningún problema, yo voy para tu casa, voy a dar lo suyo, no es lo mío lo que voy a dar. Entonces, si ella se burla porque yo voy a tu casa, gloria a Dios. ¿Ah? ¿Y por qué enojar? Pero en el momentito me sentí raro. Pues cualquiera, ¿verdad? Ahora, pero esta es la situación y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Y qué nos está diciendo la palabra de Dios? Amar a quiénes? A vuestros enemigos, ¿sí o no? Y eso es difícil, ¿verdad? Imagínense usted y hacerle bien y hacer muchas cosas más. Y dice la palabra también, amémonos los unos a los otros como Él nos ha amado. Pregunta, ¿será que estamos practicando eso? Muchas veces sí, ¿verdad? Pero muchas veces posiblemente no. Entonces, pero vean el otro punto. Cuando nosotros vivimos directamente, o sea, permanecemos en Él y las palabras de permanecer en vosotros, dice lo siguiente: pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, no nos está diciendo solo pida, así como la regla de oro, ¿verdad? Aquí nos está dando esos dos enlaces, para que nosotros entendamos, ¿verdad?, que hay muchas situaciones y debemos saber cómo lo vamos a hacer. La palabra de Dios dice, hasta ahora nada habéis pedido. Entonces, pero permanezcamos en Cristo, permanezcamos en su amor, pero permanezcamos en la palabra. Josué 1:8, como dice, hermano. ¿Se recuerda de Josué 1:8? ¿Verdad? Mire, nosotros debemos de permanecer, debemos de meditar en ella de día y de noche, eso es lo que nos dice la palabra. Pero muchas veces nosotros no vamos a meditar de día y de noche. Aquí la mayoría, y me atrevo a decirlo, solo los pastores, la mayoría están así, ¿verdad? Solo los pastores, porque pastor Mardoqueo, ahí se pasa, ¿verdad? Pastor David, así pasa. Pero nosotros muchas veces solo cuando nos toca alguna situación nos esmeramos más. Pero ellos sí viven directamente a cada rato escudriñando. Pero sigamos ahí. Miren, cuando estamos en esa simiente hay poder, ¿verdad? Ese es otro puntito bien especial. ¿A quién no le gusta el poder? Yo creo que a todos nos gusta el poder, ¿sí o no? Sí. Si es en lo secular nos gusta el poder. ¿Por qué? Porque me gusta mandar, ¿verdad? Y yo les digo, hey, haga esto, y se va para allá. No nos gusta, pues. Entonces, pero aquí hay algo bien importante, lo que es la palabra. Miren, Hebreos 4:12, ¿qué dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué bendición es. ¿Se han fijado ustedes que muchas veces hay una situación? Cada vez que nosotros salimos a evangelizar, cada vez que nosotros salimos a las visitaciones,
¿Qué es lo que hacemos, hermana Sandra? Que ore el hermano Salvador, ¿verdad? Es lo que yo digo, ¿sí o no? Es que la han ungido, decimos. Miren, y fíjense que muchas veces siempre hay alguien que, bueno, no es que a él le escuche más las oraciones y al otro no, pero a veces uno dice, no, mejor que ore Otito va a orar. ¿Ah? Es que miren, es un niño, pero le escucha a Dios las oraciones. Ah, porque esas oraciones son de poder, ¿sí o no? Llegamos nosotros y estamos enfermos y llegamos y oramos con fe. Y fe, pero fe genuina, ¿verdad? No dudando, porque si dudamos no hay nada. Entonces, muchas veces ese enfermo se puede levantar, pero eso es por fe. Pero si nosotros no tenemos fe, si nosotros no tenemos convicción, si nosotros no tenemos nada de eso, porque la palabra de Dios es la que va a hacer el milagro, como decimos buen salvadoreño, porque la palabra es viva, dice, pero es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. O sea que, ¿qué más poder queremos entonces? ¿Qué más? O sea, yo digo, si tenemos toda esa herramienta, ¿qué más poder queremos? ¿Verdad? No podemos pedir más, ¿verdad? Yo creo de que ahí lo tenemos todo. Pero bueno, dejémoslo ahí, porque hablar de poder es muy especial y nos vamos a emocionar y vamos a hacer vigilia, hermano. Miren, pero ahora hablemos de algo bien importante. Si estamos en esa simiente que es la palabra, debemos de vivir vidas santificadas a Dios. Amén. Bueno, vivir vidas santificadas a Dios es bien importante. ¿Por qué? Juan 17:17 nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Miren qué especial. Cuando llegamos a este punto, santifícalos. Miren, si yo le pregunto al pastor, ¿qué significa esa expresión? Santifícalos en tu verdad, porque aquí lo está diciendo Cristo, ¿verdad? Miren, cuando Dios nos santifica a cada uno de nosotros, hagámoslo sencillo entonces. Cuando somos santificados para Dios, entonces viene bien. A nosotros los hombres nos va a quitar ¿qué? El machismo, ¿verdad? Porque muchos de nosotros somos así. Somos enojados, bélicos y cuantas cosas más. Pero también nos va a quitar, ¿verdad? Egoísmo, orgullo y cuantas cosas más. Porque dice la palabra que Dios no puede habitar en un templo sucio. Así digámoslo sencillamente, ¿verdad? Entonces, y si Él nos santifica, entonces lo vamos a hacer en una manera muy especial, para servirle directamente ¿a quién? A nuestro amado Señor Jesucristo. Bien, vamos corriendo porque ya el tiempo se me fue. Ahora, pero también cuando vivimos en esa simiente que es la palabra, hay algo bien importante que hemos ganado: la vida eterna. ¿Sí o no? Creo que todos, ¿verdad? Y estamos alegres por eso. Entonces, Juan 5:39, ¿qué dice? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en él tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Pero de quién? ¿De quién dan testimonio? De Cristo, ¿verdad? Ahora, cuando venimos nosotros y decimos escudriñar, para ustedes, hermano Mauricio, para usted, ¿qué es escudriñar las Escrituras? Un poco más dentro, es decir, examinar un poco más los pasajes hasta encontrar lo que realmente el autor quiso decir para nosotros. Amén. Imagínense ustedes, ir un poquito más profundo, ¿verdad? Si nosotros se nos enseñaba, queremos entender un versículo, ¿verdad? Debemos de leer todo el capítulo, ¿verdad? Si queremos entender todo ese capítulo, tenemos que leer todo el libro. Imagínense ustedes. O sea, llegar a escudriñar todo eso y llegar al punto, al meollo, ¿verdad? Por decirlo así. Esto se escribió en tal fecha, ¿verdad? Se escribió para los gentiles, se escribió para los hebreos, para esta clase de personas. Miren, llegar a esa conclusión, escudriñar. Miren, ¿se puede? Claro que se puede. ¿Por qué? Porque hay algo que es para nosotros muy especial. Escudriñar la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hay un galardón, ¿verdad? Para nosotros. No es de gusto, pues, ¿verdad? No, o sea,
No podemos decir, es que eso es muy aburrido. No, quitémosle eso y vivámosla. Saben ustedes que muchas veces cuando comenzamos directamente a escudriñar las Escrituras, hay un pasaje de la Biblia que nos hace llorar, ¿sí o no? Sí, hay un pasaje, o cuando estamos cantando, cuando estamos orando, lloramos al Señor. Y eso, y muchas veces no es porque estamos nosotros tristes, no, nos toca la palabra, porque es viva y es eficaz. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ya puedo ir finalizando, y nunca bajamos, ¿verdad? Miren, nunca alcanzaremos a reconocer, fíjense algo, la posibilidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Si la confinamos directamente de pasta a pasta. ¿Por qué? La dejamos cerrada ahí y decimos nosotros, no es que la palabra es sagrada, no la vamos a tocar. No, si es que la Biblia es para que la escudriñemos, la Biblia es para que vivamos por ella. Ese es nuestro manual. Pero si nosotros la confinamos ahí, bueno, ahí está, ¿verdad? No pasa nada. Pero si nosotros la vivimos, si nosotros la compartimos, esa es la parte bella y esencial. Ahora, la semilla debe ser plantada en el corazón, ¿verdad? Si es que deseamos que hayan frutos, ¿verdad? Para nuestro amado Señor Jesucristo. Yo creo de que la vida de nosotros debe de estar regida por la simiente, ¿verdad? Y esa simiente es la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en este momento, porque sabemos, Padre Celestial, que tú tienes el control, sabemos que tú tienes el poder, y Padre, muchas gracias, porque nos diste la herramienta de tu palabra. Amén. Cuando nosotros queremos hablar contigo, Señor, ¿verdad? Nos vamos a través de la oración, pero cuando queremos que tú nos hables, nos vamos a las sagradas Escrituras, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y hermanas, bendícenos a todos, bendice a los enfermos, Señor, bendice a los amigos y bendice a todos los que necesiten de ti. Padre, muchas gracias. Todo esto lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los hermanos Salvador, pase adelante. Usted sigue con la continuación.